Estudios pediátricos con medio de contraste varitado, vías digestivas altas, colon por enema, esofagograma, tránsito intestinal. Tenemos estos estudios, la preparación del paciente, la preparación del niño. Siempre tenemos que tener en cuenta que deben estar en compañía de un adulto, si es posible su mamá o su papá. Para este estudio de vías digestivas altas vamos a tener una preparación de ayuno. Esofagograma, vamos a tener un ayuno de 6 horas antes al niño. La posición para es de cúbito lateral, el medio de contraste también se va a pasar por medio oral y la dosis también es dependiendo del peso y de la edad del niño. Colo por enema, la preparación es 6 horas de ayuno y un enema rectal. El tránsito intestinal, también vamos a tener una preparación de 6 horas de ayuno. Para cada estudio, dependiendo de la edad del niño, esa es la dosis que le vamos a ingerir, el que le vamos a dar a ingerir del medio de contraste. Para cada estudio son de las posiciones de cúbito supino y vamos a estar siempre en compañía de algún familiar del niño para realizar este procedimiento de la mejor manera. Gracias. Vamos a darle explicación a un estudio por contraste varitado. En este caso vamos a referirnos a la calasia, un paciente pediátrico de aproximadamente unos 16 meses de edad que llega a la sala de urgencias por una historia clínica de regurgitación persistente durante los últimos 8 meses y pérdida de peso, pues de acuerdo para su edad. Para ello vamos a iniciar con una radiografía de tórax en proyección PA, la cual muestra un signo de la doble silueta, lo que indica la dilatación esofágica superpuesta con la silueta cardíaca. Se decide realizar un esofagograma, un estudio un poco más detallado, el cual nos va a revelar la dilatación del esófago con una marcada disminución del calibre distal, lo que se puede describir clásicamente como el pico de pájaro. Esos hallazgos son consistentes con el diagnóstico de la calasia, una condición que no es muy común en los niños, pero es aproximadamente un 10% de los casos. La calasia se caracteriza por la pérdida de la peristalsis normal del esófago distal y la incapacidad del esfínter esofágico inferior para relajarse adecuadamente después de la deglución. En estudios con imágenes, particularmente un esofagograma en medio de contraste varitado, es el método diagnóstico más preferido, ya que proporciona un diagnóstico definitivo en aproximadamente un 95% de los casos y nos permite visualizar las anormalidades anatómicas de los funcionales del esófago y ayuda a confirmar el diagnóstico de la calasia en el paciente. El posicionamiento del paciente es en decúbito prono ligeramente levantado al lado izquierdo y se puede apoyar en una almohada. Estudios en pediátricos con medio de contraste yodado. Cistografía retrógrada, urografía intravenosa, uretrocistografía y tomografía computarizada. En estos estudios se amerita el acompañamiento de dos familiares durante el procedimiento para que el niño permanezca quieto y en caso de estudios que se necesiten sondas es importante la inmovilización para que el niño no se la retire. La preparación del paciente varía en estos estudios. En la cistografía retrógrada no requiere ayuno, se debe vaciar la vejiga antes del procedimiento y se va a enviar tratamiento profiláctico según indicación del médico. El medio de contraste es administrado por medio de la vía uretral. En la urografía intravenosa se le debe dar laxante al niño, ayunar entre 4 y 6 horas dependiendo de la edad, higiene en la zona que se va a estudiar, la vejiga debe estar llena, el medio de contraste es administrado por vía endovenosa. En la uretrocistografía no se amerita preparación previa, pero es importante la higiene en la zona. El medio de contraste es administrado por vía uretral. Y en la tomografía con medio de contraste se va a necesitar o va a meritar ayuno entre 4 a 6 horas antes del estudio. Si el niño es lactante alimentado con leche materna, el ayuno es de 4 horas y se debe informar sobre alergias que pueda sufrir el paciente, sobre los medicamentos que esté tomando. El medio de contraste es administrado por vía endovenosa. La dosis del medio de contraste va a variar dependiendo de la edad, el peso y la talla del paciente. Generalmente se usa un cc por kilo de peso. Es importante que los pacientes tomen suficiente agua para evitar el estreñimiento. La dosis de medio de contraste va a variar según la edad del paciente, como muestro aquí. El tiempo de adquisición de estos estudios está entre 40 minutos y 1 hora aproximadamente. El paciente va a estar ubicado de cúbito supino y se van a realizar proyecciones AP y oblicuas. Mi nombre es Sergio Villalba, les hablaré de caso estudio paciente pediátrico con medio de contraste yodado. Niño de 5 años sano, sin antecedentes broncopulmonares relevantes, consulta por fiebre persistente, 4 semanas de evolución. Al examen físico
Se observa aumento del volumen de las partes blandas de la pared anterior del emitor derecho y deficiente higiene bucal. Se realizan radiografías de tórax apelateral y TC de tórax con contraste, las cuales muestran una opacidad con broncograma aéreo en el lóbulo medio derecho en la radiografía, como se aprecia en la parte marcada de la imagen. En la tomografía se evidencia una consolidación en el mismo lóbulo, con compromiso de la pared torácica anterior, zonas marcadas con asteriscos blancos, negros y flechas. El diagnóstico es actinomicosis pulmonar, una infección pulmonar causada por bacterias que suelen encontrarse en la boca y en el tracto gastrointestinal, a menudo relacionada con mala higiene dental y accesos dentales. Muchas gracias. Bueno, a continuación le voy a hablar sobre las contraindicaciones en los medios de contraste. Como podemos observar, en pacientes pediátricos, el contraste varitado está contraindicado en casos de sangrado activo rectal, sospecha de perforaciones o fístulas intestinales y obstrucciones intestinales. También está contraindicado en situaciones como estenosis pilórica, perforaciones gastrointestinales, disidencias de suturas, posoperatorios de fístulas traqueoesofágicas o broncoesofágicas y quemaduras químicas en el tracto gastrointestinal. Es esencial evaluar cuidadosamente la condición del paciente antes de considerar su uso, priorizando siempre la seguridad del niño. Bueno, en esta parte del trabajo vamos a hablar de las contraindicaciones de los medios de contraste yodado. En pediátricos, las más importantes o relevantes son reacciones alérgicas al medio de contraste yodado o alguno de sus componentes. Los pacientes pediátricos con insuficiencia renal pueden tener dificultad para eliminar o secretar el medio de contraste del cuerpo, lo que aumenta el riesgo de toxicidad y se debe tener precaución en estos casos y condiciones alternativas menos nefrotóxicas o ajustadas a la dosis según la función renal del paciente. Hipotiroidismo no controlado. Debido a la presencia de yodo en los medios de contraste, existe el riesgo de agravar la enfermedad del hipotiroidismo en pacientes. Se debe tener en cuenta las condiciones médicas prescritas del paciente pediátrico, como enfermedades cardíacas o pulmonares graves, antes de administrar medios de contraste yodados. Y también recalcar que en pacientes con nacimiento de prematurez pueden tener una función renal inmadura o un mayor riesgo de toxicidad por medio de contraste. Se debe evaluar cuidadosamente el riesgo y beneficio en este caso.